bienvenida al Tribunal Electoral, licenciado Luis Guerra Morales, magistrado segundo presidente, licenciado Osma Valdés, director de organización electoral, licenciado Berta Chan, directora de finanzas, para sustentar traslado de partida por un monto total de 1.533.683. Tiene la palabra, señor Osma. Señor magistrado, perdón. Gracias. Muy buenas tardes, señores diputados, miembros de la Comisión de Presupuesto. El motivo de nuestra presencia aquí es para sustentar el traslado que hemos presentado por 1.533.683. Estos traslados obedecen o responden a la partida de tres partidas donde tenemos más recursos para poder ubicar donde tenemos menos recursos. Quería aclarar que por algún motivo se pensó que era que ya la institución, empezando un nuevo presupuesto, estaba solicitando dineros adicionales. No se trata de eso, se trata de nuestro propio presupuesto 2024, que necesitamos reforzar algunas partidas que, como es de conocimiento de ustedes, el presupuesto, las vistas fiscales presupuestales se presentaron en abril del año pasado y de ahí en adelante se empezaron a adquirir compromisos que no estaban presupuestados y que hay que hacerle frente hoy día. Por eso es que estamos solicitándole a esta comisión que tenga bien autorizar esos traslados de comisiones que están bien robustas a algunas partidas que son insuficientes en este momento por los compromisos que tenemos. Cualquier pregunta que tengan a bien, le solicito, le concedan la palabra a la licenciada Berta Chan, que es la directora de finanzas del Tribunal Electoral. Gracias, señores diputados. Tiene la palabra, nombre y cargo para que conste en acta, por favor. ¿Iba a hacer uso de la palabra? ¿No? Ok, tiene la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Buenas tardes nuevamente a los colegas, al magistrado Guerra, al director de organización electoral, a la directora de finanzas y al equipo que acompaña al Tribunal Electoral. Yo quiero aclarar, para que no haya malos entendidos ni entre los colegas, ni entre la ciudadanía, ni por supuesto el magistrado y el equipo que le acompaña. Uno de los criterios que verifican las entidades internacionales y que debemos verificar los panameños en cuanto al respeto de la democracia, sobre todo en momentos electorales, es que las instituciones electorales, en este caso el Tribunal Electoral, prácticamente únicamente con la Fiscalía Electoral, tengan, entre otras, autonomía funcional y presupuestaria. Es decir, si el tribunal tuviese que venir, como de una forma u otra la ley le obliga ahora, cada vez que tiene que hacer algún desembolso o cambiar algo, porque las elecciones son hasta cierto punto dinámicas y por eso se entiende que la planificación puede también ser dinámica. Si ellos encuentran obstáculos para eso, estaríamos entonces nosotros indiscutiblemente cercenando o impidiendo el libre ejercicio democrático. Y esto yo no lo digo ni en defensa de la actuación de los magistrados, de las que tenemos que conversar, ni del Tribunal Electoral como tal, sino de la democracia y de la institución del Tribunal Electoral. Dicho esto, yo, y por eso lo digo, antes de hacer mis preguntas, voy a votar a favor. Esté de acuerdo con los traslados, porque creo que es lo correcto. Y eso es lo que sí quiero dejar muy en claro antes de arrancar. Pero yo tengo que comenzar a entender cómo es que estamos manejando esto. Como parte del presupuesto del Tribunal Electoral, se encuentran los fondos que se tienen que entregar, o mejor dicho, haber entregado, en el caso donde ya se han entregado, los fondos del financiamiento público a los partidos políticos y candidatos, digamos, a título personal, en caso de libre postulación. Sobre el partido Cambio Democrático, pesa una resolución que, digamos, congela este financiamiento debido a que, como creo que es de conocimiento público, ellos han tomado la decisión, que bueno, no sé si cabe decirle decisión, porque no debería ser una posición viable o posible, de no actualizar sus estructuras partidarias internas. Es decir, ellos fueron a una elección, hubo Secretaría de la Mujer, hubo Secretaría de la Juventud, hubo convencionales, pero esa convención no se ha reunido para escoger a su junta directiva. Y está, como el tribunal lo ha dejado claro en resoluciones, vencida. Pese a ese impedimento o el congelamiento que le dieron a esos fondos, le autorizaron la cesión de crédito para los gastos publicitarios de esta campaña. ¿Cómo se entiende eso, magistrado? ¿Hay diente en el Tribunal Electoral si un partido decide no cumplir con la ley?
puede igualmente seguir usando fondos públicos sobre pretexto de que es la elección, la ley es para uno o es para todos o cómo funciona. Porque yo tengo casos de candidatos que conozco de libre postulación a los que el tribunal les cerró la cuenta porque sí, no se la abrió y no tienen los fondos que legalmente merecen, habiendo entregado audito, habiendo entregado informe, habiendo entregado todo. O sea que para ellos no hay respuesta. Pero para un partido que violó la ley y que el tribunal le dijo, le suspendo los fondos, sí hay fondos. Que me expliquen cómo funciona eso, ¿no? Gracias, presidente. Gracias. Para contestar. Sí, señor presidente, para responder a la interrogante del honorable diputado Juan Diego Vázquez, el licenciado Osman, solicito que le ceda la palabra al licenciado Osman Valdés. Gracias, señor presidente. Gracias, magistrado. Sí, para contestar la pregunta del diputado Vázquez, debemos precisar que lo que tiene o tenía suspendido el Partido Cambio Democrático eran las anualidades del financiamiento postelectoral, lo cual ya ¿Se fue... puede acercar el micrófono para poder que...? Sí. Gracias. Lo que tenía suspendido el Partido Cambio Democrático era el financiamiento postelectoral, por razón de la falta de elección de convencionales en algunos corregimientos y para completar ese cuerpo de delegados o convencionales del partido para luego celebrarse. De acuerdo a la resolución del Tribunal Electoral que estaba pendiente para que ellos notificaran en el mes se les dio 90 días, esa elección la hicieron en los primeros días del mes de febrero, o sea que ellos cumplieron con la convocatoria y la celebración de esa elección, por ende ese financiamiento suspendido quedó sin ese sustento o sin esa restricción. También hay que aclarar que esa suspensión se da basada en un artículo legal que habla del financiamiento postelectoral. El preelectoral es otra condición que no tenía que ver con esa suspensión. Habrá que legislar en ese sentido para que se pueda ligar algo a otro, porque usted dice son fondos públicos, ciertamente son fondos públicos, pero de origen diferente. Uno por el preelectoral, que es el caso de lo que se está entregando ahora, para tareas específicas de los partidos políticos, propaganda, el financiamiento preelectoral, financiamiento de tareas preelectorales de campaña y demás, y el postelectoral, que es el que se da postelección a los partidos que subsisten a la elección. Básicamente eso es lo que le podría indicar al respecto. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, señor presidente. Mire, y eso es lo que yo creo que es fundamental. El Tribunal Electoral requiere tomar las acciones necesarias para acreditar la credibilidad que necesita históricamente, no es que ahora particularmente, siempre, para poder garantizar que el ciudadano sienta que la elección es justa, libre, democrática, secreta. Y yo la verdad creo que lamentablemente en algunas decisiones nos hemos distanciado de ese ideal. Y yo creo que es sano que nosotros como país, el Tribunal Electoral, haga la recapitulación de las decisiones que se han tomado, porque tenemos que buscar decidir en miras de cómo lo plantea la democracia. Y yo pongo ejemplos concretos. Hemos visto durante este periodo electoral cómo abiertamente se hace uso inadecuado de los fondos públicos en medio de elecciones, lo que está prohibido por norma constitucional, olvidémonos del Código Electoral incluso, y no hay una beligerancia por parte del tribunal para verificar las actuaciones que se hagan. Yo he visto incluso de candidatos y lo tengo que decir, en Panamá Oeste, haciendo entregas específicas, en casas específicas, con videos, en medio del periodo de campaña diciendo aquí vota el gancho tal, y pagando publicidad. O sea, no es para que lo vea el que lo sigue, es para que lo vea el país entero. Y la sanción frente al clientelismo es la inhabilitación de la candidatura, que es la más grave que se me ocurre, sin contar la de prisión, digamos, pero para el político que no se quiere estar preso, pero la inhabilitación le acaba la posibilidad de ser electo.
Y yo veo que el tribunal lamentablemente no pareciera estar garantizando esa equidad. Pero ya además me pregunto, hay disciplinas deportivas de estas que tienen más famosos, más seguidores, más fanáticos, en la que el equipo al que peor le va en la liga o en el torneo es el que más dinero recibe. En miras a buscar lo que ustedes han mencionado en sus discursos y cuando vimos el proceso de redacción del Código Electoral, que es equidad en la participación. Hoy hay candidaturas que reciben subsidios presidenciales por libre postulación, que además coinciden con candidaturas a través de partidos políticos y libre postulación a otros cargos de elección popular. ¿Cómo se garantiza que alguien que tiene un subsidio o un financiamiento que se ganó por derecho, no puedo decir que no utilice ese fondo para competir en desigualdad con los otros dos cargos en los que está compitiendo? Si yo soy candidato a 3 cosas y el tope de un diputado, aquí hay 8, es 300.000, pero el de un presidencial es 1 millón. Si yo soy candidato, por ejemplo, a presidente y soy diputado, como una colega diputada aquí presente, en Santiago de Veraguas, y yo corro en Santiago de Veraguas, y coincidentalmente, digamos que mi estrategia política a la que tengo derecho es hacer mi plan presidencial todo en Veraguas, y me gasto 1 millón en Veraguas, lo que va a incidir en mi elección a diputado en Veraguas. Como yo le digo a los otros candidatos de Veraguas, ustedes están compitiendo en las mismas condiciones, con el mismo límite y con el mismo tope que yo? ¿Cómo lo controlan, magistrados? Señores magistrados, Gracias, señores diputados. Lo que usted plantea, hay un mecanismo fácil de arreglarlo. La legislación. La legislación. Vamos a hablar claro. ¿Cómo una persona, porque la ley se lo permite, corre para 3 cargos? Y va a recibir subsidio por los diferentes cargos. Si es por independiente, porque recogió aquí cantidad de firmas, va a recibir. Si es por partido, va a recibir. Si es por otro, va a recibir. Se hace muy difícil que usted le diga a esa persona, bueno, lo que pasa es que como tú estás corriendo para presidente, tu campaña la tienes que hacer con ese dinero a nivel nacional. Y es lo que usted va a decir, de repente no lo hace a nivel nacional, sino que lo hace en un determinado lugar donde ella vea que sus intereses son más cómodos. Entonces, de verdad que por más que el tribunal quiera hacer el trabajo 24/7, hay cosas que se nos dificultan porque la ley muchas veces no nos acompaña. Van a llegar las reformas en el 2025, inician en el 2025, llegarán aquí en su momento. Aquí hay diputados, a eso hay que ponerle un alto, O es una cosa o es la otra, pero aquí ya, cualquier momento vamos a tener candidatos que van a correr a concejal, a representante, a alcalde, que es su derecho en este momento, nadie se lo puede impedir. Pero entonces, el Tribunal Electoral es el que tiene que decir a dónde te correteo para que el dinero que te toca como aspirante a concejal no sea el mismo que vas a invertir para representante, que es el de representante no sea el mismo que vas a invertir a diputado. Es imposible, magistrado, diputado, no nos vamos a llamar a engaño aquí. ¿Cómo lo hacemos? No lo podemos hacer. Cuando usted llame a esa persona y le dice, que ese dinero que tiene de ese subsidio, de esa candidatura específica, no es para que lo estés metiendo aquí donde estás aspirando también a X cargo. Usted sabe que no lo hacemos y eso es, este es mi derecho de mi inversión, de mi subsidio, yo lo hago como yo considere, siempre y cuando cumpla los parámetros de entregar las cuentas correspondientes a la FINPOL. Así no, esa va a ser la respuesta, se la adelanto. Entonces, muy difícil, diputado, muy difícil ese tipo de control en la forma que usted lo plantea. Diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Eso yo creo, magistrado, con esa franqueza con la que usted me ha hablado, que es sano que ustedes, como ente encargado de entender el panorama electoral y garantizar en la medida de lo posible que haya elecciones libres, partan por decirle al país, como usted lo ha dicho aquí indirectamente, que no las hay. Porque entonces las elecciones en las que hay candidatos corriendo en esas condiciones a varios cargos, le mentimos a los candidatos y a la ciudadanía si le decimos que la elección es justa, equilibrada y equitativa. Les mentimos. Ajá. Entonces yo creo que es sano, magistrado,
¿Y por qué se lo digo? Porque yo no me voy a poner aquí a hacer una tesis doctoral. Usted tiene más experiencia que yo como abogado. E incluso en la materia electoral puntualmente también. Pero yo me pregunto, ¿dónde queda el control convencional? ¿Qué va por encima? ¿El derecho mío a aspirar a 3 cargos o el de él aspirar a 1 igual que yo? ¿Dónde queda la igualdad ante la ley? Hay formas de que el Tribunal Electoral puede hacerlo. Si, a ver, se dieron, y Dios los tenga en la gloria, una serie de fallecimientos y corrieron a adecuar el decreto para ver cómo los partidos postulaban después en esos fallecimientos. No digan que no. ¿Qué quiero decir? Entonces, si podemos adecuar la norma y usar los plenos poderes para ciertas cosas, debemos también atrevernos como jueces que ustedes son, porque al final ustedes son jueces, y aplicar el control convencional y garantizar el respeto a los derechos humanos y a una democracia libre. Si yo soy candidato a diputado y tengo un tope a 300.000 y usted me lo revisa y me lo fiscaliza y me audita, y mi competencia le dieron ustedes mismos, porque así como tiene que verlo, $1 millón para hacer campaña, yo no compito en igualdad de condiciones con esa persona. Y por ende la elección no se puede hablar que es libre y justa. Entonces yo sí creo que es bueno que ustedes, con todo respeto, se tomen la tarea de analizar más ampliamente, 1, su función, y 2, la norma. Ustedes firmaron un día un decreto que cambiaba completamente la interpretación de la ley sobre cómo entregar residuos. Ahí pensaron tener plenos poderes para interpretar por encima de la ley. En la ley, el Código Electoral y el Decreto 29 decía que solo los partidos podían postular en caso de fallecimiento cuando se perdía el carácter de postulado. Es decir, si falleció el principal, el suplente sube. Eso decía la ley. Ustedes lo modificaron a conveniencia de determinadas candidaturas en todo el país para varios partidos políticos. Entonces yo creo que sí, yo no puedo quedarme aquí callado y repito, yo voy a votar a favor de este traslado, de todos. Pero no mintamos, magistrado. No le digamos al país que estas elecciones son libres, justas y equitativas. Porque solo con ese ejemplo, que no es ni el más polémico, y eso lo sabe usted, se demuestra que no es el caso. Porque lamentablemente yo, que estoy siguiendo en detalle esta elección, que participé en una elección, es vergonzoso ver las condiciones a las que se sujeta a determinados candidatos y ver la libertad, por no llamarle libertinaje, con el que actúan otros. Y termino con algo para que hagan esa revisión propia. Yo mismo puse algunas denuncias. Yo mismo. Lo que me contó él, lo que me contó usted. Yo mismo. A los correos que ustedes tienen habilitados. Y a este momento no tengo respuesta. Yo mismo. Lo que me contó ella, que usted me va a decir, dígale al ciudadano, yo las enseñé, yo las hice. Y se le enseño el correo antes que usted se vaya si quiere. Y hoy no tengo respuesta. Estas elecciones no están garantizadas, lamentablemente, al menos voy a decirlo, para tampoco escandalizar al país, en la equidad en la participación. En la equidad de la participación. Y eso es penoso. Las toldas. Cada partido puede tener una tolda. Pero si yo compito en un partido y compito independiente, le quito el cuadro de la tolda, porque acuérdense de eso, colegas, para que sepan, ustedes que van a estar más tranquilos, que son de partido, ustedes pueden tener su tolda. Los independientes, desde los 3 presidenciales, digamos en San Miguelito, colega, los 3 presidenciales, las 2 candidaturas independientes que existen a la alcaldía y las 16 a diputado, las no sé cuántos a representante en cada corregimiento, en cada escuela, es una sola tolda. Una sola tolda. Y voy a decir nombres aquí. Melitón Arrocha busca voto para él. Maribel para ella. Y Zulay para ella. ¿Cómo comparten tolda? ¿Cómo comparten tolda? Si tienen cada uno un interés, llamémosle legítimo de aspirar y buscar su voto. El tribunal lo reglamenta así. Entonces yo sí creo que es importante que quede claro, no solamente en la legislación, yo coincido en la legislación. Está errada, está mal hecha. Y no de forma culposa o accidental. Está fraudulentamente hecha de esa forma, con alevosía. Pero de nuevo, yo creo que el tribunal, la primera señal que debe darle al país es decir, ¿sabes que esto en efecto está mal hecho? Y no permite la equidad. Pero terminó con algo. Porque no es un debate tampoco, pero hay que decirlo, ustedes son jueces.
y esa facultad que han defendido, y que yo les respeto eso, magistrados, de que ustedes son los intérpretes privativos, únicos y exclusivos de la ley electoral, no es una facultad que deben usar, con todo respeto, en mi criterio, y bueno, la Corte lo ha señalado también, antojadizamente. Entonces, no puede ser que a veces sí y a veces no. Hay un control de convencionalidad. Y si aquí nos vamos a demandar, y yo me pregunto, magistrado, ¿cuál es la opinión de ustedes? Y aquí hay 2 diputados de Arraiján. Esa elección, no sé quién va a ganarla, esa elección es inconstitucional. Y usted lo sabe. ¿Qué hacemos? La de la colega Vargas, inconstitucional. Y lo digo hoy sin saber quién va a ser, con el respeto de la colega Atencio y del colega Pineda. El 7º diputado que sea proclamado en San Miguelito después del 5 de mayo no debe sentarse en esta asamblea. No sé quién va a ser. Capaz que es alguien que yo apoyo. Lo que digo es que es un tema que no hay justiciabilidad en materia de derechos humanos ni en materia constitucional, y la elección está lamentablemente afectada. Entonces miren lo que está pasando, colegas, y esto no es tema delicado, pero yo cierro con esto. Estos traslados y los que vengan, que deben dársele, mira lo que estoy diciendo, el trámite más expedito posible, yo los voy a aprobar. Porque no van a decir que es por mi culpa que la elección es tan inequitativa como lo es. Porque si alguien no va a hacer, es mi culpa. Gracias, presidente. Gracias. No hay un otro orador. Yo solamente quiero hacer un... Señor magistrado. Sí, honorables diputados y sobre todo al honorable Juan Diego Vázquez, que es el que ha tomado la palabra. Si en algo, a todos los diputados, si en algo sirve lo que voy a manifestar, bienvenido sea. En lo personal tengo todo un equipo jurídico tomando, como uno dice, haciendo un expediente de cada artículo del código que no se ajusta a la realidad actual, que vulnera derechos, situaciones anómalas totalmente, pero que lamentablemente, y con el respeto que se merecen ustedes, fueron aprobadas en el seno de este hemiciclo parlamentario. Fueron aprobadas aquí. Cada situación que estamos tomando van a ser presentadas en su momento ante la Comisión Nacional de Reformas, que siempre he dicho que el nombre está mal, pero ese es el que tiene. Y esperamos en su momento que cuando eso llegue aquí, que sea analizada, realmente no pensemos en lo personal, sino en el conglomerado. Y en su momento se darán cuenta cada artículo, cada situación anómala que mi equipo jurídico ha detectado cuando la presentemos ante la comisión. Porque es cierto, hay situaciones que no son equitativas. Y pudiera de igual forma señalar múltiples ejemplos que no vienen al caso porque son legales en este momento, pero que cuando llegue la discusión la presentaremos para que esa legalidad de verdad que vulnera derechos desaparezca y presentar unas nuevas reformas y que Dios permita que en su discusión, si así lo tienen a bien los diputados, porque al final es su derecho sagrado que no se lo puede quitar nadie, de hacer las leyes en este país. Así que, si en algo le sirve lo que le digo, yo sí tengo un cuerpo jurídico trabajando en eso. Sí, La palabra señor diputado Agustín Sherho. Gracias, presidente. Señores magistrados, don Osman Valdés, magistrado Guerra. Mire, aquí vemos 3 diputados de Cambio Democrático. Somos convencionales. Todavía no hemos podido escoger la Junta Directiva de Cambio Democrático, con el amparo de la permisibilidad del Tribunal Electoral. Pero el problema no es tan sencillo como ese solo hecho, sino que en la lucha que tuvimos por rescatar la democracia en el partido nuestro, hubo muchos obstáculos de parte del Tribunal Electoral.
Un ejemplo fue que usaron en forma indiscriminada, pero con la anuencia del tribunal, los fondos de la mujer, de la Secretaría de la Mujer, que dicen ser de uso exclusivo para la capacitación de la mujer. Y eso lo decimos con el nombre propio de tener 22 años, de tener una fundación Fundader dedicada a capacitar a las mujeres, porque creemos firmemente en que el único cambio que puede dársele a un país es la educación, como hizo en Singapur, como pasó en Taiwán, como ha pasado en los países de lo que era la antigua Yugoslavia, Croacia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Serbia y otros más, que en base a la educación han podido sobrevivir. Pero ¿qué sucede? Que el fondo exclusivo, la palabra dice exclusivo, para la capacitación de la mujer, se lo birlaron, se lo robaron, se lo hurtaron esos anquilosados en la directiva que hoy tiene un candidato a la presidencia de la República. Pero ¿qué sucede? Que el Tribunal Electoral desfachatadamente dijo que esos fondos no habían sido quitados del uso para capacitar a las mujeres, sino que habían sido prestados para que la dirección del partido pudiera pagar los caminantes que tenían, los choferes, los escoltas y todo lo demás. Cuando la ley no distingue, no le cae al funcionario distinguir. Eso lo sabe el magistrado Guerra, que ha sido un eminente jurista y conoce cómo es la hermenéutica jurídica. Pero el Tribunal Electoral, a pesar de que la ley no permitía esa discrecionalidad, interpretó que esos fondos no se habían sustraído del Fondo Exclusivo de Capacitación de la Mujer y que habían sido prestados para la caja común de la presidencia del partido. Usted no estaba de magistrado de guerra cuando eso, así que no sé, le estoy diciendo esto a usted, pero sí a los otros dos magistrados y a mi colega, amigo y maestro Osman Valdés. Esto lo traigo a colación porque ustedes atinadamente están pidiendo un traslado aquí, un programa nacional de enseñanza. Y como yo le dije, tenemos 22 años de estar creyendo en la enseñanza, pero no de palabras, sino de hechos. Y lo estamos haciendo. Pero sí tenemos que resentir que se haya facultado el hurto de un fondo en un momento de una diatriba electoral para que lo usaran los que tenían interés en disfrutar de esos dineros en detrimento de las mujeres. Y que después del COVID se acrecentó aún más la necesidad de educar a las mujeres. Pero no lo hicieron. El Tribunal Electoral dijo que sí estaba bien porque era un préstamo, cuando eso no lo dice la ley. Y vuelvo a reiterarlo, donde la ley no distingue, el funcionario no puede distinguir. Eso es lapidario y además estamos en un hecho cierto. Y con respecto a lo que atinadamente aduce el colega Juan Diego, desde noviembre, el 6 de agosto, del 2020, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esa resolución mediante la cual dice que en Arreján habían 3, en el 2004 fueron legisladores, que solamente habían 3 y durante 2 periodos subsiguientes no han podido, por culpa también de la Asamblea Nacional, no se ha podido enmendar eso. Pero eso es un hierro que señaló la Corte Suprema de Justicia y que decretó que era inconstitucional el reglamento que habían manifestado para que en Arreján solamente hubiesen 3 diputados. Lo que indica que el cuarto diputado de Arreján está en el espacio sideral, perdido en el espacio. Está haciéndole compañía a la perra Sputnik que mandaron cuando los rusos lanzaron su satélite a orbitar por el universo. Laika, la perra Laika, gracias. Se ve que usted es aficionado a los animales. Pero bueno, eso es una cuestión que es muy importante resaltar. Nosotros tenemos que resaltar ese punto porque en este torneo electoral hemos visto que el Cambio Democrático no tenía derecho de estar usufructando los fondos que ya succionó, que absorbió indebidamente, pero con una complacencia del Tribunal Electoral. Eso tiene que saberlo la ciudadanía. Nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Por eso es hincapié que habíamos 3 diputados de Cambio Democrático aquí, porque somos los más consecuentes de lo que siempre venimos a todas partes y estamos viendo y confirmando que se cumpla con lo que dispone la ley. Pero ahí desdichadamente no podemos decirlo con respecto a cuando se toca el tema del cambio democrático. Así que nosotros vamos a aprobar esto
con todo el beneplácito y con toda la interés que tenemos, porque confiamos en el sistema electoral, porque es lo que nosotros creemos y es la política que nos anima a estar aquí. Pero sí tenemos que señalar esos hierros. El cuarto diputado de Arreján se requiere. Nosotros no podemos permitir que estamos haciendo siempre lo mismo. Estos son efectos de SNUN, lo de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, son efectos a futuro. Y eso se dio en el 2020. Estamos en el 2024 y seguimos todavía sin ese cuarto diputado. Tenemos 193.000 electores más o menos que vamos a competir en este torneo para 3 curules. Aquí hay ciertos circuitos que apenas tienen 150.000 electores y tienen 5 curules. Eso es una inequidad que nosotros no podemos dejar pasar por alto sin señalarla. Que quede constancia, pero estas salvedades que hacemos no son palabras que van al aire, son palabras que van a ser gotas que horadan la roca hasta que se pueda producir la verdadera esencia de lo que es el equilibrio electoral. Así que yo sí quería hacer mención de eso, mi querido presidente Pineda. A San Miguelito le tenemos que quitar un diputado y estamos en eso. Muchas gracias. Saludos, presidente. Gracias, diputado Agustín. Yo no había otro orador, yo nada más quiero hacer una pregunta. El magistrado Guerra dijo que esto se arreglaba con una ley, ¿cierto? Con reforma. O sea, si nosotros presentamos una reforma ahora, estaría a destiempo. El micrófono. Ninguna reforma dentro de un torneo electoral es saludable. Eso también había que decirlo. Lo que sí es cierto es que lo que acaba de decir el diputado Juan Diego Vázquez es totalmente acertado. Totalmente acertado. Y va en totalmente desventaja con los candidatos independientes, sobre todo. Que pierden una oportunidad gigantesca. Son muchachos nuevos que tienen que recorrer un distrito sin recursos o con muy pocos recursos. Por los partidos políticos todavía tenemos un poquito más de organización, músculo organizacional, y si queremos tener una equidad, habría que decirle a la población, ya que no se puede hacer nada, una conferencia de prensa que diga que una persona, aunque corra por 3 cargos, lo primero es que no lo puede ocupar. Tiene que renunciar a uno. O sea, cuando usted va a una casa y usted dice que quiere ser presidente, que quiere ser alcalde, que quiere ser diputado y que quiere ser representante, le está mintiendo al electorado. Y le está mintiendo vilmente, como siempre han mentido. A mí me quieren o no me quieren por lo que soy, sin filtro. Pero decirle al electorado que quiero ser representante, que quiero ser alcalde, que quiero ser diputada, pero además quiero ser presidenta o presidente, es una gran mentira. Y el Tribunal Electoral debe aclararle a la población que nadie puede ocupar 3 cargos, ni 2. Por eso yo hubiese podido correr para representante y quizás hubiese ganado en mi corregimiento. Crean lo que hubiese ganado. Pero es una mentira que le estamos dando a la población. Y sobre todo cuando hay recursos. Ay, con $1 millón yo saco 2 curules. Facilita. Don Juan Diego saca las 7. De verdad que eso sí. De verdad yo diría que el Tribunal Electoral lo que sí puede rescatar es la docencia. Lo que sí puede rescatar es a la conciencia de la gente y decirle que no puede ocupar 2 cargos al mismo tiempo, menos 3. Y que hay una duplicidad de recursos, aún buscando la firma. Es más, yo no estoy de acuerdo que nadie independiente que esté en partido político, eso desvirtuaron, dañaron la figura independiente. Si la mayoría de los que están corriendo están en partidos políticos. De verdad que no es una situación. Sí, no, es que la culpa la tenemos nosotros. No, la culpa la tenemos nosotros aquí en la Asamblea. Fuimos los que no tomamos atención adecuada o los que tomaron la atención muy adecuadamente para dañar el sistema. Una de las dos. Entonces yo sí estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Juan Diego Vázquez
y eso se ve a nivel nacional. Es un daño que le hacen a muchos candidatos que por primera vez vienen con mucha ilusión, pero cuando entran a esta selva se encuentran con las serpientes que andan por ahí, ¿no? Entonces, habría que mejorar más, pero también tiene que ser un sistema justo, no un sistema en contra de los partidos políticos. Porque cuando vienen estas reformas, entonces vemos dos bandos. Los bandos que están en contra de los partidos políticos, los que estamos en partidos políticos, y entonces los que están en partidos políticos comienzan a atacar al sector independiente. Entonces pasan estas cosas. No hay un verdadero consenso. Y después vemos las consecuencias, que de repente, si hubiese unas leyes un poquito más claras, otros fueran los resultados. Como tema de financiamiento político, el tema de no poder usar mi nombre, el tema de todas estas cosas. ¿Cómo tú le dices a un político que no hable de él a 7 meses de la campaña? Imposible. Y así como Juan Diego lo dice, yo también tengo una de cal y una de arena. Los independientes pasaron todo un año pidiendo votos, buscando firme y pidiendo votos, y nosotros no lo podíamos. Usted tiene que ver un equilibrio, pero lo que sí es cierto es que hay que fortalecer, sí, la candidatura independiente. La candidatura independiente tiene que ser independiente. Independiente, y tiene que tener años de no estar participando en un partido político, porque si vas a un partido político para inscribirte en una candidatura independiente para dañar el sistema, no es bueno. Yo sí creo en las candidaturas independientes. Yo creo que aquí los independientes han venido a hacer un buen trabajo. Aquí Ana Matilde hizo un buen trabajo, aquí Juan Diego ha hecho un buen trabajo, Silva ha hecho un buen trabajo. Hasta ahí llego. Hasta ahí. Los otros han hecho un buen trabajo para otros. Entonces, yo sí creo que quedamos mal, nos faltó, pero también le faltó un poquito más la interpretación. A los dos le dimos un problema a ustedes que quizás nos pueden resolver, pero sí podemos mejorar. Vamos a la votación, no quiero extenderme porque tenemos una serie de instituciones adicionales. Llamamos a los diputados para la votación, por favor. Decretamos un receso. El traslado de partida número 40-00000353 por $60,000 suspendido. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 40-00000842 por $865,600. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 40-00000734 por $222,238 suspendido. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 40-00000738 por la suma de $70,556 suspendido. Aprobado. Aprueba esta comisión el traslado de partida número 40-00000735 por la suma de $315,289 suspendido. Se aprobó. Señor magistrado, señores del Tribunal Electoral, han sido aprobados todos sus traslados de partida. Le doy la palabra para que se despida. Señor magistrado Guerra. Agradecer a la Comisión de Presupuestos la aprobación de esta partida que eran necesarias porque, como dijo el diputado Juan Diego, en materia electoral la demora cuesta más que en cualquier otra institución. Muchísimas gracias. Llamamos a la próxima institución que ya está a punto de sentarse, que es el Ministerio de Seguridad.